esto está sucediendo en tu vida. Y la persona reconoce que Dios está entre medio de en la iglesia. Y se arrepiente y glorifica a Dios. Siga leyendo para que usted vea. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Ok, todos hablan usted entra en una iglesia donde hay un grito, un brinco, un salto, una locura. Usted diría, ¿están locos esta gente? ¿Están fuera de sí? ¿O no? Esta gente está mal están de amarrar. Ok, siga. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. ¿A quién adorará? A Dios. ¿A quién va a adorar? A Dios. A Dios. Amén. Declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, quiere decir que cuando la persona que habla en lengua recibe la interpretación, la iglesia es edificada, y si hay una persona inconversa, se da cuenta de que Dios verdaderamente está en esa iglesia y está hablando. Y cuando la lengua se interpreta, viene a tomar la posición de profecía. ¿Está entendiendo esto? La lengua en los secretos es entre usted y Dios. Te habla con Dios, ora y comienza a hablar en lengua entre usted y Dios. Ahí no hay ningún problema. Ahora, si usted está en la iglesia, en la reunión, en la asamblea, con los demás hermanos, si no hay intérprete, baje la voz o calle. Ahora, la lengua en la iglesia, públicamente, tiene que ser interpretada. Se tiene que saber el significado. Así la iglesia es edificada, crece, se desarrolla, recibe el mensaje de Dios. ¿Me doy a entender? Ahora, con esta introducción, nosotros nos quedamos, nos dice, el hablar en lenguas en secreto. Que bueno, esto está claro ya. Amén. Amén. Porque estamos estudiando los dones espirituales. Esto es como un repaso para algunos de ustedes o de vosotros. Esto ya es un repaso porque nosotros estudiamos un estudio totalmente acerca de los dones espirituales y hablamos con profundidad acerca de su significado, el propósito, su función, todo eso. Amén. Y a su nombre. Gloria. Gloria. ¿Sí lo tienen aquí? Amén. ¿Y a su nombre? Gloria. Oye, pero ¿y qué? ¿Tiene sueño? Gloria. Gloria. Aleluya. ¿Tiene sueño? No es. Yo tengo sueños en la cabeza. ¿Le dio tan duro la tarea en holandés? No, no es holandés, no sé. Cuando Fluent. Ya, Bueno, cuando es salí ahorita holandés, afuera, ya. como que se me pegó un dolor de cabeza. Sí. El frío. Es el frío. Porque uno está con esa calefacción adentro, que uno Sí. sale pega al frío. Entonces, Eso se tiene que... Sí. Aquí. Lo que la Biblia dice respecto a las diversas lenguas pueden resultar confuso. A menos que comprendan la diferencia entre el propósito de la manifestación de lenguas diversas, públicas y privadas. y privadas. Cuando yo hablo en lengua, en lo secreto, me dirijo a Dios y mi espíritu es edificado, mi ser. Ahora, cuando estoy en la iglesia, me dirijo a Dios y a la Y iglesia a la iglesia. para que la iglesia sea edificada. Por eso la lengua tiene que ser, Interpretada. Interpretadas. Porque si no. óigame, donde quiera que usted vaya, en cualquier iglesia, que usted ve todo eso, tenga calma, ¿eh? Ya. Siéntese. Si una persona hablando en lengua, tú le pides, Señor, dame la interpretación, que es lo que está diciendo. No se asuste. No vaya a discutir, no haga eso, eso no edifica. Amén. Esté tranquilo, pídale a Dios la interpretación, si no Dios se la da a otra persona, porque a mí me ha pasado. Okay. Una persona comenzó a hablar lengua y Dios me habló y yo entendía como si estuviera hablando español. Y yo me quedé callado. ¿Qué pasó? Me dio como un poquito, tú sabes, como de vergüenza, porque oye, Sí, eso. ¿y qué pasó? Dios viene y le da el mensaje a otro y dice lo mismo que me dijo a mí. Entonces yo digo, mira lo que te dije, eso es. Qué lindo. ¿Entiendes? Entonces, Qué lindo. pero una vez, yo me recuerdo, estaba en una tienda y vino un hermano
un africano, y vino un hermano de Surinam, y estaban orando, y comenzó el hermano Surinam a adorar a Dios en lengua. Y yo sabía lo que estaba hablando, lo entendía perfectamente. ¿Cómo se habla en español? Ok. ¿Qué pasa? Que tú te vas ejercitando en eso. Y Dios, cuando trae un mensaje así, Dios siempre va a dar la interpretación, el Espíritu Santo va a dar la interpretación. O se le da al mismo que está hablando en lengua, o se le da a uno de los miembros de la iglesia. Por eso es que la persona tiene que tener el Espíritu, tiene que tener la oración, en la búsqueda de Dios, tiene que guardarse para Dios para poder ser sensible a la voz del Espíritu. Porque a veces el Espíritu no está hablando y que pensamos, uy, ¿qué es esto? Y sentimos esa presencia. Uy. Bueno, y como no estamos ejercitados, quizás fue la primera vez, ¿qué pasa? Nos intimidamos y sentimos miedo, y por no fallarle al Señor, decimos, no lo voy a hacer. ¿Me doy a entender? Eso pasa, eso no pasa. Ok. ¿Te ha pasado mal de eso? ¿Verdad? Entonces, eso no pasa todo. Entonces, tenemos que entender eso. Ahora, las lenguas, vuelvo y repito en la iglesia, tienen que ser Interpretadas. siempre. Si no hay intérprete, ¿qué hacemos? Calle. Cállese. O bajen la voz. O hablen lengua bajito. Yo no recomiendo, bueno, la Biblia lo dice, y hay que irse por la Biblia. Ya. Lo que papá diga, eso es lo que papá diga. Entonces, cuando ustedes lleguen a una iglesia así, no se asusten. Mejor arrodíllese y comience a orarle. Papá, dame la interpretación, Espíritu Santo. Yo sé que tú estás aquí, siento tu presencia. Quizás mis hermanos no han sido educados como tú me has educado a mí. Yo te pido que tú me des la sabiduría para lidiar con esto y enséñame y dime qué es lo que tú estás diciendo a través de la hermana. Porque aquí hay un problema también de autocontrol. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Hay gente que reciben el Espíritu Santo, hermano, y caen al suelo, rompen la silla, todo eso, y el poder de Dios. Yo entiendo, puede suceder. Amén. Ahora, hay personas que por no tener esta educación de cómo lidiar con esto, aquí viene el problema. De que cuando el Espíritu Santo lo toca, en vez de crear un orden, crean un desorden. No es culpa del Espíritu Santo, es culpa de la persona. ¿Me doy a entender? Claro. Hay otros que han sido educados sencillamente, tranquilo, y tú lo ves tranquilamente cuando dice, el Señor me dice, esto y esto y esto y esto, así sencillamente. Sencillamente. No hizo show, no gritó, no brincó, no dio el salto, no tiró la pata voladora, nada, no se tiró de la tercera cuerda, nada de eso. ¿Me doy a entender? Amén. Nada de eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos que entender esto. La privada son para usted. Para usted. Ahora otra cosa que hay que aclarar, y es lo que hablamos. ¿Cuál es la primera señal que se manifiesta cuando una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo? Las lenguas. ¿Qué? Las lenguas. Hablar en lengua. Ahora, ¿eso quiere decir que tiene el don de lengua? No. Una cosa es que sea como señal para exaltar a aquel que ha dado el don. Y otra cosa es que usted tenga el don de lengua. ¿Aló? Amén. Que la gente piensa, no fue bautizado. Ya, ¡guau! No, eso no trabaja así, espérese. Porque quizás Dios lo manifestó, lo bautizó. ¿Cómo señal? Pero quizás le dio fue el don de milagro. Claro, le pudo haber dado otra cosa en Ok. ese momento. Ok, ya. Ya. Puede ser. ¿Me doy a entender? Claro. Le dio el don de milagro, de sanidad, de fe. Pero no quiere decir que tenga el don de lengua. No. Ok. Fue bautizado y como señal se manifestó primeramente las lenguas. Ajá. Para exaltar a aquel que dio el don. Y como testimonio. Algunos sí lo reciben, otros simplemente como señal. Amén. Amén. Entonces, la manifestación de las lenguas en 1 Corintios capítulo 12, verso 10, es pública, tiene el propósito del bien común para toda la iglesia. Versículo 7, puesto que este don es para la edificación de la iglesia, siempre debe ¿qué? Interpretarse. Interpretarse. ¿Para qué? La edificación de los oyentes. ¿Qué es edificar?
Miguel, ¿eh? Es edificar. Sí, edificar, ¿qué es? Construir. Construir, preparar, llevar a desarrollo, aumentar en madurez, preparación. Eso es edificar. Cuando la iglesia recibe la interpretación, crece espiritualmente, se desarrolla espiritualmente, madura espiritualmente y su relación es fomentada a la intimidad más profunda. Oiga esto. ¿Aló? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Uno, dos, mal, que no ve. Escucha. Ok. Estamos aquí. ¿No estamos sintonizando más allá? Que Dios bendiga a todos los que nos sintonizan. Que Dios les bendiga grandemente. Esperamos que aprenda. Estamos estudiando acerca de el Espíritu Santo, los dones espirituales en este caso. Hermanos, entonces la lengua tiene que ser interpretada siempre. Amén. Amén. Planificación de la iglesia. Por otro lado, las manifestaciones privadas tienen el propósito de la edificación del creyente. Cuando usted comienza a orar en su cuartito secreto ahí, comienza a hablar en lengua, y comienza a hablar en lengua, usted entra en otra dimensión, en la dimensión del espíritu, y comienza a crecer, a desarrollarse espiritualmente, y siente la diferencia. Cuando usted termina la oración, que dice, usted siente la diferencia. Usted se siente transformado. Usted se siente cambiado. Usted se siente totalmente que ha tenido una experiencia diferente. Algo del mundo de Dios. O sea que un cristiano, pastor, siempre, bueno, a través del tiempo, si no ora en lenguas, bueno, usted la otra vez lo dijo, ya, ¿Le falta algo? sí, le falta algo. ¿Le falta algo? O sea que es normal prácticamente que tiene que tener el don, no, el don no, sino Dios, perdón, pero Mira, como la manifestación. mira, ¿no? el Espíritu Santo te puede usar. Pero hay algunas personas que tienen ese don específico, donde Dios lo usa. Ahora, por ahora viene lo que se llama el creyente en madurez. Cuando el creyente tiene una madurez profunda, Dios lo puede usar en cualquier área que él quiera. ¿Me entiendes? Porque el creyente ya está conectado con Dios, está bajo el control del Espíritu Santo, está en una intimidad profunda. El Espíritu Santo dice, bueno, este instrumento yo lo puedo usar como yo quiero. Hablar en lengua, interpretar lo que yo quiero. ¿Me doy a entender? Ya es un instrumento útil en ¿Ves? todo, la mano. de En Dios. todo, en todo. Dice, por eso es que las escrituras son inspiradas por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda, no dice una, para todas buenas obras. 2 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Amén. Amén. Marte, estamos aquí. Amén, Marte. ¿Y a su nombre? Gloria. Oye, ¿qué es lo que pasa? Gloria. Cuando usted ora o canta en el Espíritu, en adoración privada, no necesita interpretación. El acto mismo de hablar en lenguas edifica al creyente. Primero de los Corintios 14:2 y el versículo 4. Con la ayuda del Espíritu Santo puede usted orar en una forma que sería imposible de otra manera. Porque está manifestando misterios en el Espíritu dirigidos solo a Dios. ¿Solo a quién? Adiós. Ni el diablo entiende ese lenguaje. Sí, que Amén. se perturba porque somos la única. Eso es lengua que algo del entiende. espíritu a espíritu. Santo, eso sí es lindo, ¿verdad? Ni el diablo entiende Entiende eso. todo idioma en esta tierra, pero ahí sí no entiende nada. Por eso es que, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la conversación aquí? Qué lindo, ¿eh? Amén. Una de las bendiciones más grandiosas de las lenguas habladas en secreto es la conciencia de la presencia de Dios. ¿Qué pasa, Marta? Cuando le ministra usted al Señor en el Espíritu, experimenta el cumplimiento de la promesa de Jesús. No os dejaréis, no os dejaré huérfanos. Amén. Vendré a vosotros, Juan 14, 18. Vendré a vosotros, ¿cuándo que vendrá a nosotros? Cuando hay una relación en el Espíritu. Las lenguas habladas en secreto son solo para usted. ¿Oyó eso? Para usted. Para usted.
para sus momentos de adoración siempre dirigida a Dios pueden ejercitarse con tanta frecuencia como le permita al Espíritu manifestarse a través de usted. Aparentemente San Pablo estaba hablando de las lenguas en la adoración privada cuando dijo: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Primero de los Corintios 14, 18. Dice Pablo. Yo quiero que usted lo lea en la Biblia. Vamos. 1 Corintios. 14, 18. 14, 18. Primero de los Corintios 14, 18. Vamos allá. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Oye, entonces, ¿cómo es que algunas instituciones, algunos concilios, que dicen que las lenguas ya no son para este tiempo? Aló, recordemos que en el Pentecostés Dios tenía un propósito. Amén. Y el propósito era manifestar su gloria. Oye, y se dice que de lo que fueron al Pentecostés y regresaron a su casa, se dice que posiblemente uno de esa gente fue el que levantó la iglesia de Roma. La iglesia que Pablo le escribió a Roma, ¿se recuerda? No fue Pablo la que... Pablo le escribió a los romanos. No fue Pablo que la levantó, esa iglesia que la fundó. Se dice que posiblemente uno de esa gente, porque ellos entendían lo que estaba hablando el Espíritu a través de los apóstoles cuando vino en el día de Pentecostés, que los bautizó en el Espíritu y los revistió de poder. Ahora viene el punto de que, aleluya, cuando la persona recibe el bautismo en el Espíritu Santo, puede hablar conforme al propósito de Dios lenguas y ser interpretada, pero también puede hablar una lengua humana. Que quizá en ese momento usted no estudia esa lengua humana, ni la conocía, ni la dominaba. Y de repente usted comienza a hablar en chino. Y hay un chino ahí al lado de usted. Y el chino dice, oh, oh. Y Dios le está diciendo al chino que se arrepienta en su idioma. Y el chino entiende y se arrodilla y pide perdón. Perdón, pastor, a eso se refiere, una lengua humana. Sí, o lengua. sea, Sí. hablar el idioma de otra persona que Sí, no conoce. sí, que uno no conoce. sin tú dominarlo, Ah, pero sí. a través del Espíritu, el Espíritu Santo a través de ti, Eso sí, hablándole lo yo. a otro. Ah, Sí, sí. sí, porque eso fue lo que pasó en Pentecostés. Ya, eso fue lo que pasó ahí. ¿Me entiendes? Ahora tú tienes lenguas Wow, ya, espiritual. espirituales, que es de Espiritualmente. conexión entre el Espíritu Ya. de Dios y tu Ya. espíritu. Ok. Ahora tú tienes lenguas angelicales, que es de la comunidad angelical. Capítulo 13, versículo 1 a los Corintios, léalo para que usted vea. Claro, yo conozco un caso así, varón, de una pareja, una señora dominicana, casada con un chino. Hable duro, varón, que usted la otra vez no se escuchó bien. Una señora dominicana, Sí. casada con un chino. Sí, Ella le dio un mensaje en chino al marido. Y el marido tuvo que arrepentirse. porque dice el marido, estamos en habla chino. Ella no hablaba chino, 30 años con su marido no hablaba chino. Y lanzando en el espíritu le dio un mensaje en chino a su marido. Wow, ok. El hombre tuvo que arrepentirse. ¿Qué dice primero de los Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, Páreme ahí. Quiere decir que está la posibilidad que el Espíritu a través de nosotros nos lleve a hablar lenguas angelicales. Siga. y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Páreme ahí. Entonces quiere decir que hay lenguas humanas y lenguas angelicales y lenguas del Espíritu. ¿Me entiendes? ¿Y cuáles son las lenguas angelicales? Entonces, de los ángeles. De los ángeles. Ese es su idioma. Ellos tienen su idioma. Es una comunidad, ¿eh? Comunidad angelical. Ok, Es una comunidad grande, de ángeles. inmensa. Ok. Ellos tienen su idioma. Dios lo creó también y Ya. porque Adán fue creado con un idioma. Claro. ¿Me entiendes? Ya. La capacidad de comunicarse. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué pasa aquí? Que tenemos que entender eso, el propósito. En el propósito del tiempo de Pentecostés, Dios quería que las personas entendieran lo que estaba pasando para Dios glorificarse y Dios se glorificó. Amén. Wow. Ahora en lo privado usted habla con Dios y usted es edificado. En la iglesia se habla y cuando se interpreta que deben ser interpretadas las lenguas, la iglesia es edificada. Amén. ¿Nos entendemos hasta ahora? Amén. Hay un testimonio, pastor, que una pastora iba
invitada, ¿no? Para predicar a un cierto lugar, pero iba en el avión. Acelere porque el tiempo quiero aprovecharlo hasta el máximo. Iba un africano ahí en el avión y el Señor la puso ahí a hablar en lenguas, hablar en lenguas, hablar en lenguas, hablar en lenguas. Y le dice el africano que iba a la par, ¿cómo tú sabes lo que yo necesitaba? Estaba hablando la lengua de él sin ella saber. Dios le bendiga. Entonces, Perdón, pastor. Entonces, sí, ya. Sí. Es como reconoce la persona cuando es angelical y espiritual, la lengua. el Espíritu te va a dirigir. Ah, ok. Es que si tú tienes una relación con el Espíritu y estás bajo el control del Espíritu Santo, Él te va a dirigir, Él te va a enseñar. Ya. ¿Me doy a entender? Ahora, hay un ejercicio aquí en el 4. Selecciona una respuesta, una diferencia, oiga, una diferencia importante entre las lenguas habladas en secreto y las lenguas habladas en público radica en que Las manifestaciones de las lenguas en público deben interpretarse, pero las manifestaciones privadas no necesitan interpretación. ¿cuál es esa? B, A, C. La B. La B. Yo cogí la B también. Amén. Ok. Léalo de nuevo, por favor, y con fuerza, hermana. Eso de nuevo. La respuesta. Sí, la respuesta. Las manifestaciones de lenguas en público deben de interpretarse. Deben de ser, ¿qué? Interpretadas. Eso de que comenzó a hablar en lengua. Otra cosa es que se comete en las iglesias. Y ese, hermano, esto es triste. Que estamos en medio del mensaje. En medio del mensaje se está explicando la palabra. Se está exponiendo la palabra. Y de repente sale una hermanita dando brinco. O un hermanito dando brinco. Hablando en lengua en medio del mensaje. ¿Qué le parece? No, eso no es así. Es un ¿Eh? ¿Qué le parece? No, porque es el Espíritu Santo. Espérate un momento. Espérate un momento. Quiere decir que Dios va a interrumpir su propia palabra. Si lo primordial es la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios en las iglesias. En ese caso, a menos que no sea algo de urgencia, pero muy grande, que se vaya a los extremos. Hermano, tomen a la hermana y llévenla por el cuartico allí para que brinque y salte y hable toda la lengua que quiera. Sigamos con el mensaje. Amén. Amén. Entonces, el hablar en lenguas en público. Las lenguas en público. Dos de los dones de hablar son lenguas e interpretación. El tercer don de este grupo es profecía, es decir, un mensaje profético hablado en el idioma conocido por los oyentes. Amén. Amén. Primero, las lenguas manifestadas en público son siempre desconocidas para la persona misma. Y así, por lo general, para los oyentes, siempre debe ser que, deben qué? Ofrecerse. Ser interpretación. interpretadas. Siempre debe ofrecerse interpretación de ellas. Explicación de lo que se ha hablado. Pastor, una pregunta. Entonces, si estamos en una reunión y alguien habla en lenguas, mejor es que calle si no tiene interpretación. O baje la voz. Para ella sola. No interrumpir de pronto la oración. Nada de eso. Baje la voz. Ahora, una cosa es que la persona puede bajar la voz y quizá en ese momento está orando en lengua, haciendo una intercesión, pero no debe ser eso un escándalo. Oiga, Como muchas veces, porque mire, si no hay interpretación, es mejor que calle, ¿no? lo que dice la Biblia. Nos guiamos por lo que dice la Biblia. Amén. Nos guiamos por lo que dice. O Dios le puede dar la interpretación a la misma persona que lo está Nos guiamos por lo que dice la Biblia. Si da la interpretación, Edifica la iglesia. debe hablar la lengua e inmediatamente decir lo que está diciendo. Claro. O alguien que está ahí Claro. debe interpretar o la misma persona. persona. Y ahora hay que confirmar si lo que habló Es verdad. es así. ¡Aló! Porque eso no es que... A mí me llamó un ministro una vez. Ven acá. Y comenzó habló todo. Te va a llegar un cheque en blanco. Lo estoy esperando. No te digo que él lo tenía que dar. Señor, ten misericordia.
La hermanita tiene un humor fuerte. ¿Qué digo ya? ¿Qué dijo? No tienen que dar. La hermanita tiene un humor fuera de serie. Bueno, a Javier le ofrecieron 10.000 euros para su boda, para casarse. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? 10.000 euros para casarse. ¿A quién? A Javier. Una señora en lengua también, digo. Y todavía no estoy esperando. Ay, Dios mío. 10.000 euros. No, pero yo no me refiero así, sino normalmente si se está orando y alguien habla, no porque para usted ni para usted, sino que si se puede hablar. Ok, hemos hablado que cuando la iglesia está unida, si la persona, si no hay interpretación o intérprete, calle o baje La voz. la voz. Ahora, si hay interpretación, tiene que confirmarse que eso vino de Dios. Hay de aquel que usó mi nombre, ¿qué? En vano. En vano. Porque sabe lo que le viene. Yo, hay de aquel que dijo sin yo decir, sin yo haber dicho. Dice Dice, Señor. Jehová, y Así que se eso prepare. nada. Que se prepare. Porque esto es algo muy serio. Las cosas de Dios son lo más serio que hay. Porque aquí aquí se define lo eterno. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona viene y me dice, te va a llegar un cheque en blanco. Otro me dijo que te van a venir a buscar en helicóptero. Bueno. ¿Cuánto tú estuviste ahí? Sí, ¿verdad? En el helicóptero. En helicóptero, bueno. ¿O no? Ya te dan para acá. Te veo en helicóptero, ¿o no? Ojalá que ya no va a llegar Te más estaba tarde. esperando, ¿verdad? Sí, Porque 5 no minutos pasó tal más pasó rápido. aquí. Antes la- Sería bueno te ven en el helicóptero, te dan para acá. Y la hermana me dice, ¿no te dijo que me lo diera a mí? El cheque en blanco. Hermano, aló. Para Dios nada es imposible, pero a veces se pasan. Muchos de nosotros en la iglesia se pasan por ser los super espirituales. ¿Me entiendes? Porque Dios me dijo, que Dios te dijo. Ahora, más terrible es que la iglesia le acepte todo eso. Claro. Ahora viene, ¿tú sabes cuánta gente anda por allí con una profecía falsa? Que Dios le dijo que Dios te llamó a esto, que la unción te en ti, Uy. que esto, que lo otro, que tú vas a ser un gran hombre y la persona se cree esa ilusión y ve después que no se da nada, que queda en frustración, queda caído. Y tú dices, Señor, y comienza la persona a buscar, tú me hablaste a través de tu profeta y el Señor te dice, yo no te dije nada, eso lo inventó él. ¿Qué Dios se hace? El Señor me dice que vaya y te vaya para África, espérate un momento. ¿Qué pasó ahí? Señores, por eso es que dice que hay que juzgar la profecía. Por eso. Hay que juzgar la profecía si la profecía viene de Dios. Llegó un momento donde yo escuchaba un testimonio y decía, oye esto, yo creo en el infierno, hermano. Yo creo que el infierno existe y que todo el que no se arrepiente se va para allá. Oiga esto. Hay tantos testimonios del infierno como que Jesucristo está dando tour para allá. Yo voy a pedir uno. No, yo dije, yo le voy a pedir un tour al Señor para que me lleve para ver qué es lo que hay A ver allí lo que también. hay ahí. Yo sé que la Biblia lo dice, yo sé lo que... Pero yo digo así, porque digo, wow. A mí que me gustó para el hielo. No, porque si el Señor te lleva al infierno, te va a llevar al cielo, eso es así. Claro, Y si pues te lleva al tiene cielo, te va a llevar al que infierno. mostrar los La dos palabra lados. que entra al infierno no sabe qué tal que uno quede ahí. Si el Señor te lleva Señor le para lleva. mostrarte algo, Jesús, aló, el Señor es justo. Aló, el Señor es justo. El Señor es justo. Amén. El Señor es justo. El Señor es justo. Si usted tiene una experiencia de esa índole y lo llevó al cielo, prepárese que lo va a llevar también para otro lugar. Claro, tiene que Y si, mostrarle los dos y si tiene una lados, ¿no? experiencia de allá abajo, prepárese que lo va a llevar al cielo. Ok. No te pueden dejar incompleto, hay que darte el mensaje completo. Ahora, yo veo que muchos testimonios acerca del... escucho muchos testimonios acerca del infierno. No digo que no sean verdad. Pero a veces hay algunos testimonios que tú dices, Señor, mira, yo creo, la palabra ya me lo dijo, claro. Ok. Esto es la palabra más segura que tenemos. Entonces, debe haber interpretación. Segundo, el Espíritu Santo concede la interpretación al intérprete, quien la expone en su propio idioma. El intérprete no conoce el idioma del mensaje en lengua. El intérprete bien puede ser la misma persona que dio el mensaje en lengua o puede ser otro. Ese es el Espíritu Santo. Tercero, la profecía es un mensaje público
concedido por el Espíritu en un idioma conocido por los... Oyentes. Amén. El propósito de las lenguas y la interpretación es la edificación de la iglesia. Y no solo del creyente mismo. La profecía de igual manera tiene la meta de la edificación de la iglesia y es la manifestación que se prefiere cuando están presentes extraños o cuando no hay intérprete. Entonces, mira la sabiduría de Dios. Él puede dar interpretación. ¿Me entiendes? Pero cuando no hay intérprete, entonces lo da por profecía. Mira qué sabiduría. Para que todos entiendan. Claro, y la iglesia edificada y los extraños también. La gente que son Todos lo inconversos. entienden. En 1 Corintios 14, 1 hasta el 5, vaya allá. Porque es la profecía mayor, porque es la profecía mayor que las lenguas. Mayor que las lenguas. Si estas no se interpretan, ¿por qué? Porque la profecía y las lenguas con interpretación edifican. Vaya a la toda Biblia, vaya a la Biblia, vaya a la Biblia. Primero a los Corintios 14, 1 hasta el 5. ¿Por qué es la profecía mayor que las lenguas si estas no se interpretan? ¿Por qué? Vaya, ¿qué dice? Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Para qué la profecía? Para edificación, exhortación y consolación. Y dice que le habla a los hombres. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ve, ahí la lengua interpretada vienen a coger el mismo nivel de una profecía. Ya. Amén. Entonces, ¿cuál es la respuesta, John Lavis? Yo lo coloqué así. Las lenguas solas no edifican a nadie, excepto a la persona misma. La profecía y las lenguas con interpretación edifican a toda la iglesia. Sí, y sirve para edificación, exhortación y consolación. Consolación. Amén. Ahora, Miguel, vete a Romanos 8, 27 y 26. Perdón, 8, 26 y 27. Romanos 8, capítulo 8, versículo 26 y hasta el 27. Ludir, usted vaya a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10 hasta el 15. Amén. Lilian, usted vaya a Hechos, capítulo 16, verso 6 hasta el 10. Josefa, usted vaya a Hechos, capítulo 21, versículo 10 hasta el 11. Juliano, usted va a Hechos, capítulo 23, versículo 11. Marte, Hechos, capítulo 27, versículo 23 hasta el 24. Amén. Amén. Ok, yo le voy a decir cuando me lo vayan a leer. El objetivo de las profecías y las lenguas con interpretación es el mismo. Por el ejercicio de estos dones, la iglesia puede recibir aliento, amonestación e inspiración al tocar el Espíritu Santo, las necesidades que según él sean más apremiantes. Romanos 8, versículo 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Con gemido qué? Indecibles. El Espíritu mismo intercede por nosotros. Nos ayuda. Siga. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pare mía ahí que esto sí está bueno.
conforme a la voluntad de Dios, intercede. ¿Por quiénes? El Espíritu Santo sabe cuál es la voluntad perfecta de Dios. Y cuando Él intercede por nosotros, a través de nosotros mismos, va a interceder para que la voluntad de Dios se haga en nosotros, la perfecta voluntad. Oiga. Amén. Primero a los Corintios capítulo 2, versículo 10 hasta el 15, ¿qué dice? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Páreme ahí. La palabra ahí, la traducción tiene una debilidad. No es que el Espíritu Santo no tiene necesidad de escudriñarlo, ¿eh? Eso está escrito en lenguaje humano en cuanto a la traducción para que entendamos. Lo que el original de entender que el Espíritu Él sabe todo lo de Dios porque Él es Dios. Eso es lo que debe entender el original. Él no necesita escudriñar, Él lo sabe. Él es omnisciente, Él es omnisapiente. Omnisciente significa todo conocimiento, toda ciencia, y omnisapiente significa todo conocimiento. Tiene toda ciencia y todo conocimiento. Posee la perfección. En otra palabra, Él es omnisciente, Él es omnisapiente, Él es omnipresente y Él es omnipotente. Cuando ahí dice escudriña, la traducción tiene debilidad. Pero el original de entender claramente que Él lo sabe todo. Él no necesita quien le diga. Él lo sabe. Siga. Aún lo profundo de Dios. Entonces, ahora, ¿cómo tú puedes conocer lo profundo de Dios sin ser Dios? Porque Dios es insondable, eterno, infinito. Para tú conocer todo lo de Dios, tú tienes que ser de la misma naturaleza. Infinito también. Entonces, el Espíritu Santo es en naturaleza Dios. Todo poder, todo conocimiento, toda sabiduría, todo en todo. Por eso creemos en un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mucha gente dice, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Lo que pasa es que mucha gente no ha estudiado a profundidad este punto de la Trinidad de Dios. Tenemos un Dios en tres personas, una sola naturaleza, una sola esencia. Hay distinciones, las distinciones radican en los nombres y las funciones. Pero en cuanto a naturaleza, en cuanto a divinidad, en cuanto a esencia, es lo mismo. Todopoderoso, todo lo sabe, todo lo conoce, está en todo lugar al mismo tiempo, es el creador de todo. Los tres poseen la misma esencia, son divinos. Ese mismo ser, en cuanto a esencia y naturaleza. Ahora, en cuanto a función, en cuanto a nombres y pronombres, hay distinciones. El Padre no se llama Jesús. El Espíritu Santo no se llama Hijo. Jesús no es el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Mucha gente no entiende eso. Usted tiene un alma, usted tiene un cuerpo y usted tiene un espíritu. Su espíritu es distinto a su alma, ¿sabía? Aunque es espiritual. Su alma es distinta a su espíritu y su cuerpo, aunque están integrados en un solo ser. Cada quien tiene su función, pero pertenecen a una sola naturaleza humana. ¿Están entendiendo la situación un poquito? Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu, Dios Espíritu Santo, debería no decirlo así mejor. Dios Espíritu Santo sabe todas las cosas. Conoce, y lo estudiamos aquí en este libro, ¿se recuerda? Conoce todas las cosas. Ahora, pero hay un plan de redención en el cual la Trinidad trabaja en conjunto. Por ejemplo, se dice que el Padre envió al Hijo. El Hijo murió por nuestros pecados. Todo eso estaba en el plan. Ahora, mucha gente no entiende lo que se llama el plan de redención y la situación. Mucha gente piensa que la subordinación en la Trinidad está hablando de que uno es más grande que otro. No, eso es por causa del plan. Que la gente no entiende este punto. El plan conllevaba eso. Había alguien que tenía que morir.
había alguien que tenía que venir a enseñarnos y a dirigirnos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente no entiende esto a profundidad. Y eso lo vamos a estudiar una vez más, porque yo sé que mucha gente todavía está en el aire en esto. Pero eso es una doctrina que está ahí en la Biblia. La Trinidad de Dios. Eso ha traído debate grande y problemas que dice las Escrituras. Es que muchos dicen que porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. A eso se basa. Si nos llevamos de eso, hay muchas cosas que técnicamente no están en la Biblia, pero técnicamente hablando, ¿eh? Ajá, ya. Por ejemplo, cuando hablamos de escatología, que dice ¿qué es esto? Pero esa es la palabra que se usa para definir acerca del estudio de la profecía bíblica. Claro. Pero ok. Anyway, sigamos aquí. ¿Qué dice? Siga. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Hechos capítulo 8, perdón, Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? ¿Vale? Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice? Por tanto, la iglesia se edifica en ocasiones, oiga, por tanto, la iglesia se edifica en ocasiones, se le instruye a la iglesia específicamente que lleve a la práctica la comisión de ganar a los perdidos. Compárese Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis Con fuerza. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora Jesús le está dando las instrucciones de que no se vayan de Jerusalén para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo para ser gente de potencia, testigos de potencia para su gloria. Se necesita el bautismo en el Espíritu Santo, la unción del Espíritu, la potencia del Espíritu para poder llevar a cabo la gran comisión, para sanar a los enfermos, para libertar a los endemoniados, para predicar el Evangelio con potencia, para que la gente vea la gloria de Dios. Se necesita al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. La iglesia necesita el revestimiento del poder del Espíritu Santo. Necesita esa unción que quiebre los yugos del diablo, que quiebre la brujería, que quiebre la hechicería, que quiebre la santería, que quiebre el vudú, que quiebre a los osacruces, que quiebre la masonería, que quiebre el satanismo, que quiebre los altares, que se apaguen los velones, que se quiebre el cachimbo. Amén. Amén. Aleluya. Panto escrato. Se necesita eso en griego, el panto poder del escrato, panto el escrato. todopoder. Tanto escrato, tanto El escrato. poder que rompe todos los poderes. El poder que rompe todos los poderes y los somete y los soyuga. Ese es el poder de Dios. Y nadie puede con ese poder. Es indestructible. Amén. ¿Estoy yo? Y la iglesia necesita ser revestida de ese poder. Es panto escrato, ¿no? Panto escratos. Escratos. No se preocupe, manita, tranquila. Que vamos a llegar. Amén. Ahí estamos. Claro, pero hermano terminó. Sigue leyendo. No, porque usted seguía ella, pero era hasta 15. Hasta el 15. ¿Y no terminó? No. Pero Ludwig usted tenía que terminar. No, usted le paró. Oh, perdone, mi hermana. Siga, lea primero entonces. Pero volver entonces, ¿cuál era? Lea, En 1 Corintios 2, 10 hasta 15. por favor. 10 hasta el 15. Aquí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos nosotros, palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con lo que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Amén. 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 Usted ve que es el Espíritu de Dios que sabe todas las cosas. Y usted ve que el Espíritu del hombre sabe todo lo del hombre. Porque vive en el hombre. Porque es el hombre mismo. Entonces el Espíritu Santo es Dios mismo. Yo no sé cómo la gente no lo ve. Está tan fácil. Eso está tan claro ahí.
es que no quieren, es que se rebelan. Y la doctrina que le han enseñado, doctrina de hombre, mandamiento de hombre. Es que de ahí es como la- Entonces tenemos Hechos capítulo 13, versículo 1 hasta el 3. Usted me dijo 8 de mí. Sí, ya te lo leyó. Entonces ahora Hechos 13, 1 hasta el 3. Mueve esa Biblia. hasta el 3. Sí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando esto al Señor y ayudando, dijo, Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. ¿Quién escogió aquí? ¿Quién escogió a la persona? El Espíritu Santo. Santo. ¿O no? En otra ocasión, aparentemente, él comunica su propósito prohibiendo o restringiendo las actividades de sus siervos. Hechos 16, 6 hasta el 10. ¿Quién lo tiene? Amén. Por favor. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra Páreme en ahí. Asia. No, páreme ahí. ¿Quién le prohibió? El El Espíritu Santo. En el capítulo 13, verso 1 hasta el 3, ¿quién escogió? El Espíritu Santo. Por ahí lo que están diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que se revisen. Bueno, Lo que están diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza activa, impersonal, que se revise. Aquí dice, la Biblia dice que el Espíritu Santo les prohibió. Aquí dice en el capítulo 13, verso 1 hasta el 3, que el Espíritu Santo escogió. Y una fuerza activa no tiene la capacidad de personalidad. Porque a una persona lo debe guiar otra persona, no una fuerza activa. Claro. Yo no sé, lo que inventaron esa doctrina, que se preparen, hay problemas serios allí. Él espera juicio fuerte. Es una blasfemia, ¿eh? Eso es en contra haciendo resistencia al espíritu de gracia. ¿Tú oyes eso? Y todas las personas que le hacen resistencia, tarde o temprano, van a caer mal. Sigamos, siga leyendo. y cuando llegaron a Masia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y pidiendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, cuando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Quién lo estaba llamando para que anunciase el Evangelio? El Espíritu Santo. ¿Quién fue que le dijo no, allí no? El Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo ya tenía todo preparado para ello. Para que fueran a ese lugar a predicar el Evangelio. Otro intento de profecía se ve claramente en Hechos capítulo 21, versículo 10 hasta el 11. ¿Quién lo tiene? Conmigo usted va a leer mucha Biblia. 21, ¿Eh? 21. Hechos 21:10. 21, 10 hasta el 11. Amén. ¿Leo? Sí, por favor. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Espérate un momento. Para los que no creen que... Para los que no creen en el ministerio profético, dice que aquí desciende un profeta llamado Ágabo. Este profeta está hablando después que Cristo murió. Porque hay algunos que dicen que el ministerio profético ya se acabó, que está el don profético. Pero es un momento.
Ágabo era un profeta. ¿Qué dijo Ágabo? Vamos allá. O el Espíritu Santo a través de Ágabo. ¿Continúo? Sí. Que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos de Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros de los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir distintos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un llamado Manasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Hasta el 11, ¿verdad? Ya pasó hasta 16. Hasta el 11. Ok, está bien. Pero aquí vemos que está el profeta Ágabo y el Espíritu Santo habla a través de lo que va a pasar con Pablo. Entonces, la profecía se está dando. El Espíritu Santo usa al hombre, al creyente en este caso, para profetizar a través del creyente, para hablar. Y fíjense que está hablando de cosas futuras que le van a pasar a Pablo. Y después más adelante vemos cómo terminó Pablo. Claro, como dijo el Señor. Donde el Espíritu Santo le mostró a San Pablo las cosas que habrían de venir. San Juan capítulo 16, versículo 13. La evidencia de otros pasajes indican que el apóstol San Pablo recibió comunicación directa del Señor. Pero váyase a San Juan capítulo 16, versículo 13, por favor. Amén. Vea Biblia conmigo, que eso es lo que no quieren hacer los creyentes hoy en día. Leer, estudiar a profundidad las escrituras. Se sienten cansados, tengo sueño. No, hay que seguir. Amén. Amén. ¿Es su nombre? Gloria. ¿Es su nombre? Gloria. Despiértate tú que duermes. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. De Isaac. De Abraham, de Isaac, de Jacob. Amén. Cuando venga el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu. Cuando venga quién? El Espíritu de verdad. Mahoma. No, el Espíritu de verdad. María. No. Francisco. Mahatma Gandhi. Pancho. Pancho. Cuando venga quién, varón, dígalo con fuerza. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, que está hablando del Espíritu Santo, diga. Él Amén. os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Amén. Porque no lo hará por su propia cuenta. No va a hablar por su propia cuenta. Sino que lo hará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Está hablando del Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo. Jesús está hablando del Espíritu Santo, que Él nos guiará a toda la verdad de la palabra. Y nos va a enseñar las cosas que habrían de venir por medio de las Escrituras. Hoy en día tú no puedes predicar de Apocalipsis porque la gente tenga en miedo. Tú no puedes hablar de los 7 sellos. Perdón, tú no puedes hablar de las 7 trompetas. Tú no puedes hablar de las 7 copas. Tú no puedes hablar de los terremotos. Tú no puedes hablar de la bestia, del anticristo, de la marca de la bestia. Del pecado, del juicio, del infierno. Tú no puedes hablar del pecado, del juicio, del infierno, porque la gente se va a asustar y se va a ir de la iglesia. Bueno, que se asuste, que se arrepienta. Claro. Porque la gente tiene miedo, cuidado. Claro, como tú eres un pastor que te gusta el dinero, Los chelitos, No le conviene. no te conviene que la gente se te vaya. que se pierda las almas. Mejor quiere que se pierdan las almas sentado en una silla que se salven porque le gusta el dinero. Y después te van a pedir cuenta. Trabaja duro con el sudor de tu frente como manda la palabra.
No, porque Dios me llama a tiempo completo, por entonces hazlo bien y no sea codicioso ni ambicioso. Porque hoy en día, estas son las prédicas. Dios te llamó, Dios te va a bendecir, Dios prospera tu alma, esto, lo otro, y prosperidad aquí, prosperidad allá. Pero no hablan de pecado. Y la iglesia hundiéndose en el pecado, fornicación, engaño, mentira, robo, atraco, o sea, cosas. No les importa la plata. No, a ese hombre no me lo toque. Porque ese hombre que suelta el diezmo poderoso aquí. Y sin embargo, ese que suelta, aló, sin embargo, ese que suelta el diezmo tiene 2 mujeres. Aló, oye, los que me están sintonizando, ¿están escuchando esto? Alaba. Habla. Sonríe si puede, dijo. Jesús le Pero como el tipo trae, como dicen allí en la República, el mazo, la funda, el dinero. La hermana no entendió, varón. La hermana, ¿qué es lo que está diciendo? El dinero que trae, el gran billete, el dinero. El pastor dijo, no, ese es el hombre. Claro. No me toquen ese hombre. Se sentaba, tráemelo adelante, que se me sienta adelante, por favor. Ay, Dios mío. Ese es el duro. Malte, ¿qué hacemos? Seguir adelante. ¿Cómo? Hay que seguir adelante, aprendiendo la verdad. Así, varón. Bueno, ¿cómo Hay así? que decirle la verdad a la gente. Lógico. ¿Eh? Hay muchas iglesias que están ahora. No predique de Apocalipsis, estamos viendo en las últimas. Señores, estamos viendo el preludio del gobierno del anticristo. Y la gente no está predicando acerca del fin del mundo, sino acerca de prosperidad, engaño y error y apostasía del diablo. ¿Eh? Porque están centrados en el dinero. Pero ellos están conscientes. Ellos están conscientes. ¿Saben? Hoy en día la iglesia mayormente se ha ido por el materialismo endemoniado que por la santidad y la verdad de la palabra. Señores, esto está claro. Sin santidad, Nadie Nadie lo verá verá. al Señor. absolutamente nadie. Estamos por ser arrebatados. En cualquier momento Cristo aparece. Y hoy en día lo que se está predicando es prosperidad. Concierto por allí, concierto por allá. Hoy en día los salmistas del Señor parecen cantantes del mundo, dando autógrafos y todo eso. Autógrafo. Yo vi un gran salmista que se bajó de una limusina y había un grupo de gente que estaba gritando. Y, eso es para mí. Oye. Por eso le digo que están operando en el talento. ¡Aló! ¿Qué pasa aquí? La iglesia debe ahora más que nunca vivir por la palabra, y los predicadores, maestros, evangelistas, pastores, apóstoles, como quiera que se llame, deberían estar predicando acerca de la venida de Cristo para que la iglesia se santifique, se purifique y viva en santidad para la gloria de Dios y para que esté lista cuando toque la trompeta. Amén. Cristo viene. Amén. Cristo viene Amén. y sin santidad Nadie le verá. nadie le verá. La marca de la bestia. Señores, estamos viendo los inicios ya. Seamos sinceros con nosotros mismos. Nosotros que vivimos por aquí, por Europa, estamos viendo cómo la gente está poniendo el chip. Dímelo a mí, que yo lo vi personalmente. Pagando con el chip, abriendo puertas con el chip. ¿Qué pasó? ¡Aló! Y los ministros hablando de dinero en vez de hablar de santidad, pureza y atacar el pecado. Dios no tolera el pecado. Dígalo conmigo. Dios no tolera el pecado. Amén. Dios aborrece el pecado. De que Dios te donó, de que Dios trata contigo en un tiempo. No quiere decir que Dios te está tolerando el pecado. Es lo que te está ayudando a concientizarte a ti de tu condición antes de enviarte el juicio. Entonces, y Él nos guiará a toda la verdad. ¿Por qué no están guiando a toda la verdad? Porque los pastores, los maestros, los evangelistas,
Hoy en día lo que están engañando al pueblo, saqueando, robando y mintiendo. Cuando aquí dice que nos guiará toda la verdad. ¿Eh? ¿Qué pasa, Marte? Hay que arrepentirse y convertirse de verdad. ¿Cómo? Pero dilo duro que se escucha porque tú estás como asustado. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Tenemos que arrepentirnos y convertirnos de verdad. Ok. Amén. Amén. Él nos guiará a toda la verdad. A toda la verdad de la palabra. De lo que estamos viendo y lo que habrá de venir. Entonces, el Espíritu Santo, a través de la profecía bíblica, Él nos enseña todas las cosas. Por eso, yo digo bien claro, el pueblo de Dios tiene que estar preparado en las Escrituras. El pueblo de Dios tiene que conocer, porque por falta de conocimiento, ¿qué? El pueblo perece. Pueblo perece. Pueblo perece. Triste, por eso así. La evidencia de otro pasaje indica que el apóstol San Pablo recibió comunicación directa del Señor. Hechos 23:11. ¿Qué dice? Mueva Biblia, lea Biblia conmigo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que te testifiques también en Roma. Le está diciendo que tenía que ir. Óigame, era el Espíritu Santo que guiaba a los apóstoles. Era el Espíritu Santo que hablaba a través de ellos. Fue el Espíritu Santo que lo inspiró para que escribieran. Hay alguna gente que dicen, oye esto, oiga esto. No, porque solo escribió un hombre. Y yo le digo, ¿qué tú quieres? ¿Que lo escribiera un ángel? ¿Eh? Dime. Al ángel no le duele la cabeza. A ti sí. El ángel no se enferma, tú te enfermas. Tienes que escribir un hombre para que nosotros nos identifiquemos, para que nos podamos identificar. Pero no. Eso lo escribió un hombre. Inspirado, lógico, por el Espíritu Santo. Amén. Gente, a veces la gente o se quieren hacer los tontos o no quieren aceptar la realidad. Porque yo no creo que hay gente tonta, lo que hay gente que quizá no sabe ciertas cosas o no quieren aceptarlo. Ese que Molina dice, ¿tú oíste burro escribiendo? Dime. Es burro que escribir. ¿Tú oíste burro escribiendo? Es verdad. Está buena esa. Sí. Es verdad, porque dime. ¿Tú oíste burro escribiendo? Es un hombre que- Dime. Tremendo. Sigamos. Es indirecta a través de un ángel. Hechos capítulo 27, 23 hasta el 24. Vamos arriba. Yo lo tengo. Diga. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Ah. Está claro. Mira cómo el Espíritu Santo, el ángel de Dios le dijo, mira, tranquilo, en otra palabra, tranquilo. Todo está bajo control. Tú y todos los que están en la barca. Tranquilo. Por eso los ministros de Dios no tienen que preocuparse. Preocúpate en hacer la voluntad de Dios. Amén. Y no en las situaciones del mundo. Amén. Entonces sigamos. Aleluya. Todo revela el interés del Señor por la vida y el crecimiento y el desarrollo espiritual de la iglesia. No se registra en el Nuevo Testamento ningún ejemplo de lenguas e interpretación, pero varias oraciones podrían considerarse como manifestaciones proféticas. ¿Manifestaciones qué? Proféticas. Lucas, capítulo 1, verso 47, Marte, hasta el 55. O vámonos mejor, Josefina. Josefina, por favor, usted. 1, 47 hasta el 55, perdón. Lucas 1, capítulo 47 hasta el 55. Vaya allá.
Conmigo se va a leer mucha Biblia. Lo que no le gusta a los creyentes, no les gusta leer Biblia, no les gusta comer Biblia. Estudiar a profundidad, eso no les gusta. Pero sí,